Hermanos, las últimas semanas hemos estado viendo nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia. Nuestro compromiso con una iglesia local, nuestra responsabilidad con la disciplina de la iglesia, nuestra responsabilidad a la hora de usar nuestros dones. Vimos cómo Dios les regaló a la iglesia pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Cómo Dios hizo eso como un regalo para la iglesia y cada uno en el orden en el que lo dio para bendición de las personas que iban a venir a salvación. Y me gustaría, hermanos, hablar acerca de cuál es nuestra responsabilidad con nuestros dones y cómo debemos usarlos. Pero eso lo vamos a estar viendo las próximas semanas. Y antes de hablar sobre los dones espirituales, yo he sentido la carga de hablar acerca de nuestra vida como cristianos. Nuestra responsabilidad como cristianos antes de usar esos dones que Dios nos ha dado a nosotros. Y hoy precisamente veremos cómo vamos a deshacernos del viejo hombre. Cómo deshacernos del viejo hombre. Nosotros vivimos en una generación que ha abiertamente escogido deshonrar a Dios. Una generación que es abiertamente liberal, corrupta en sus principios y valores, que han sido dañados desde la niñez. Estados Unidos, que fue un país con fundamentos cristianos y con principios bíblicos, hoy es uno de los países más liberales que existen. Hoy por hoy es uno de los países más liberales que existen. Con el feminismo en contra del machismo que han creado supuestamente con el propósito de romper con los patrones machistas que ha creado la humanidad o las sociedades, han hecho que ese remedio del feminismo sea peor que el mismo machismo. Es decir, que el remedio sea peor que la misma enfermedad. Lo que han creado ha sido la deconstrucción de los valores matrimoniales. Han perdido el interés en quedar embarazadas, por ejemplo, las mujeres, en hacer una familia, en desarrollar un hogar, en ser mujeres de hogares. Han creado esta mentalidad de que la mujer tiene que ser, la satisfacción de la mujer está en lo que puede lograr. Y no está en ella desarrollar su responsabilidad como mujer y el hombre también como hombre. Han hecho que la medicina o el remedio sea peor que la misma enfermedad del machismo. Han creado el movimiento LGTBQ con la idea de poder apoyar a todas estas personas que se sienten rechazadas y que se sienten atrapadas en otro cuerpo o que tienen deseos sexuales inapropiados, pero ellos tienen que satisfacerlo de alguna forma. Y han creado estos movimientos para ser de beneficio para ellos. Han destruido los fundamentos cristianos. Han destruido los fundamentos que Dios ha hecho, los valores para el matrimonio. La forma de pensar de nuestros jóvenes ha cambiado muchísimo en unos años. Siempre he visto que las generaciones siempre dicen, los jóvenes están perdidos. Cuando están con los mayores siempre dicen, cuando ustedes eran más jóvenes, yo estoy seguro que ustedes escucharon que los mayores decían, estos jóvenes están... Porque siempre los mayores piensan en los jóvenes como personas que no tienen los mismos principios que la generación de ellos. Y es que la persona cuando estuvo joven hacía maldades y no les importaba, pero cuando empieza a madurar se da cuenta de que esa mentalidad de juventud era tonta, que no lo llevaba a ninguna parte. Y cuando madura, entonces empieza a ver los jóvenes haciendo lo mismo que ellos y dice, wow. Porque la generación de hoy peca de una manera peor que la generación anterior, más abiertamente. Y todo empezó, hermanos, hace muchos años, hace muchísimos años, con la deconstrucción de los valores y principios morales. Lo voy a leer simplemente unos datos acerca del deterioro de la moralidad en los Estados Unidos. En el año 1962, en Estados Unidos, se prohíbe orar en las escuelas públicas después de 200 años de oración en las escuelas públicas. En 1963 se prohíbe la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. En 1968 se declara institucionales las leyes que prohibían las enseñanzas de la teoría de la evolución. Lo que antes estaba prohibido acerca de la teoría de la evolución, ahora lo hicieron como que no, ahora es un beneficio que las personas crean en la teoría de la evolución, que el hombre evoluciona. Cuando la Biblia dice que el hombre no evolucionó, de un mono. Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de pensar, con la capacidad de desarrollarse por su propia cuenta, porque Dios le dio esas habilidades. En el año 2004, el 17 de mayo, en Massachusetts,
se constituye en el primer estado de Estados Unidos en aprobar el matrimonio homosexual. Y en el año 2013, el día 26 de junio, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos aprueba el matrimonio homosexual. Esto ha sido un desarrollo o una deconstrucción moral que no empezó en un día. Eso fue poco a poco, poco a poco. Y Estados Unidos ha sido una de las civilizaciones más grandes, de las cuales el resto del mundo, cuando ve que Estados Unidos lo hace, ellos también lo empiezan a imitar. Ha sido un deterioro constante. La pornografía, algo que era ilegal, algo que la gente la hacía y se sentía incómoda. Estaba escuchando el testimonio de una persona que decía que cuando iban a comprar pornografía de una revista pornográfica, porque para tú poder mirar pornografía tenías que ir a comprarla, tenías que pagar por eso. Y tenías que ir a una tienda y comprar una revista. Y dice que las personas iban casi que encapuchadas a la tienda, casi escondidas para que no lo vieran, para que nadie los conocieran. Parqueaban como 3 cuadras a distancia y agarraban y con unos lentes y unas gafas y decían, hey, mira a comprar esta revista, y salían corriendo de ahí. Hoy en día está al alcance de tu mano. Hoy en día está en tu hogar. Hoy en día está en todas partes. Lo que hace 50 años era considerado pornografía, hoy llega a nuestras casas con anuncios que dicen que es ropa interior. Ropa interior. Y están en los anuncios en la televisión, están en los anuncios en Facebook, en Instagram, por todas las redes sociales, y sales a las calles y están por todas las partes. Simplemente con una mujer vestida en ropa interior. Eso es pornografía. Eso es pornografía. Todo lo que inhibe o despierte deseos sexuales, eso es pornografía. Ya eso está hasta en la TV para niños. Y el pecado no le importa, hermanos, que tú seas cristiano. El pecado no le importa qué tanto tú hayas entregado tu vida al Señor. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y creo que si nosotros somos una iglesia cristiana y somos personas que queremos servir a Dios, debemos de saber qué Dios desea de nosotros. ¿Qué Dios desea de nosotros? Y Él desea que seamos cada vez más como Cristo. Abran sus Biblias, hermanos, en Efesios. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, vamos a leer del versículo 22 en adelante. Titulé esta enseñanza Despojándonos del viejo hombre. Despojándonos del viejo hombre. O deshaciéndonos del viejo hombre. Es lo mismo y van a entender por qué. Despojándonos, deshaciéndonos. Iba a poner un título más como hacer morir al viejo hombre, pero si pongo eso en Facebook luego lo van a quitar y no van a dejar ponerlo. Porque pues van a decir, este está buscando asesinar a alguien. Pero lo traté de filtrar un poco. Pero van a entender por qué puse este título. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Nuestra vieja naturaleza, hermanos, estará con nosotros todos los días hasta que Cristo venga. Todos los días. Ese viejo hombre va a estar con nosotros todos los días hasta que Cristo vuelva. Una promesa que tenemos es que un día seremos transformados, porque cuando Cristo vino, Él cambió nuestra vida interior. Él cambió nuestro corazón. Dice que nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Pero Él cambió el interior de nosotros. La parte exterior, esa Él no la ha cambiado. De hecho, la parte exterior envejece y a medida que va envejeciendo se va corrompiendo en el sentido de que está listo para morir. Si hay una evidencia de que el ser humano no evoluciona, es de que nosotros nacemos, crecemos y morimos. No evoluciona. Si evolucionáramos, cada vez nos pusiéramos mejor o más jóvenes. Pero Cristo cambió el corazón. Es decir, nos cambió el corazón al ponernos un nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo. Él cambió nuestro espíritu y nos dio el Espíritu Santo
Porque dice la Biblia que estábamos muertos. Si van al capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros todos, los que estábamos aquí, un día estábamos muertos en esos delitos y pecados. Pero Jesucristo nos dio vida espiritualmente, nos selló con su Espíritu Santo. Y esto significa que ahora nos ha dado una nueva naturaleza que pelea contra la naturaleza exterior, y esa naturaleza exterior es la que le llamamos los deseos de la carne. No es exactamente la carne física. Los deseos de la carne es los deseos físicos que experimentas tú. Por eso le llamamos los deseos de la carne. Esos deseos de la carne no provienen de Dios. Esos deseos de la carne no provienen del Espíritu Santo. Y Pablo dice, desechad o despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. En Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, Pablo dice, la noche está avanzada y está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Es decir, que nosotros debemos de vestirnos ahora del Señor Jesucristo. Usualmente cuando las personas hacen una fiesta de disfraces, tratan de vestirse como una persona que ellos admiran. No, hoy en día la gente se viste de manera inapropiada. Pero usualmente cuando hacían una fiesta de disfraces era de una forma cómica, o cuando los niños querían vestirse en una fiesta de disfraces era la forma de un superhéroe, algo así. Bueno, Pablo nos está diciendo, vestidos de Jesucristo. Vestidos de Jesucristo. ¿Qué es eso? ¿Caminar con el pelo suelto y las sandalias y un vestido? No. Eso es caminar como Cristo anduvo, alejado de los deseos de este mundo, alejado de los placeres temporales del pecado, viviendo para agradar a Dios. En Gálatas, capítulo 5, pasen a Gálatas por unos segundos. Gálatas está antes de Efesios. Galatians, capítulo 5, versículo 16. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, caminar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no, lo mismo que dice en Romanos 13:14, no provean para los deseos de la carne. Y está hablando de los deseos. Esos deseos de la carne van a estar siempre ahí. Es una lucha contra la carne cuando estás en el Espíritu. Es una lucha que es real. Es una lucha que es activa, no es pasiva, es activa. Miren cómo es que esa lucha sucede. Miren el versículo 17, ahí en Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, cuando tu carne, o cuando tu espíritu, o cuando el Espíritu Santo que mora en ti pelea en contra de la carne, ya no haces lo que quisieres. ¿De qué forma? Ya no vas a hacer lo que la carne quiere. Ya no vas a satisfacer esos deseos de la carne que son pecaminosos. Y esos deseos se hacen manifiestos de diferentes maneras. Son deseos internos, pero se manifiestan externamente. Y miren cómo que se manifiestan, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, o los deseos de la carne, o el viejo hombre. Miren cómo es, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. ¿Escuchaste bien? Sí, los deseos de la carne se manifiestan de diferentes maneras. Los deseos de la carne vienen de una manera inapropiada siempre. Pero dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa crucificar la carne? Para Roma, o para cuando Pablo escribió esto, cualquiera que entendía la palabra crucifixión entendía una muerte horrible. Una muerte horrible. Eso representa una muerte despiadada, una muerte a sangre fría, una muerte donde hacían sufrir a la víctima, una muerte en la que humillaban a la víctima, una muerte en la que quedaba remarcado a todo aquel que miraba a la persona que estaba siendo torturada. Pablo está diciendo, los cristianos han crucificado la carne, han humillado la carne, han destruido la carne, han acabado con su carne. Ya no proveen para esos deseos. Esos deseos están ahí, pero ya no proveen para esos deseos. Porque los deseos normales, naturales, que tenemos como seres humanos, Dios nos los ha dado para nuestro beneficio. Cada uno de ellos. Y esto Pablo le llama los deseos de la carne, obras de la carne. Dice, no proveáis. Eso es una orden. Es un mandamiento. Es algo que él está diciendo, no lo hagan. No se expongan. En otro pasaje él dice, aquel que se cree esté firme, mire que no caiga. Tenga cuidado de no caer. En 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo le está diciendo, yo os ruego. En el otro pasaje dice, no proveáis, un mandato. Ahora dice, les ruego que por favor no provean, que se abstengan de estos deseos. Van a tener deseos, van a ser tentados, pero absténganse de todos estos tipos de deseos. Absténganse, aléjense. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye de estos deseos. Huye de todos esos deseos que te alejan de Dios. En una sociedad que promueve el placer sin frenos, sin importar las consecuencias, el cristiano vive en una guerra constante. Vivimos en una guerra constante. Y Pablo describe esta lucha, hermanos, de esta manera. Pasen a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos capítulo 7, versículo 19. Él describe esta guerra que el cristiano experimenta día a día. Dice en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay una ley, y es que el mal está en mí. Y dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Ahora hay una ley que está en tus miembros que es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todo lo que tú tires hacia arriba va a caer. Va a caer. Esa es una ley que Dios ha puesto en la gravedad que es incuestionable. Todo lo que tú tires para arriba eventualmente va a caer. No importa qué tan alto lo tires, en un momento indicado va a caer. Bueno, hay una ley en tus miembros. Hay una ley en tu cuerpo que si tú te expones al pecado, vas a caer. Vas a caer. A veces uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser que una muchachita que fue abusada cuando fue adolescente, en vez de odiar ese pecado, crece y se vuelve promiscua? ¿Cómo puede ser que busque ser promiscua cuando fue abusada de esa forma? Porque cuando tú expones a alguien a cual pecado que sea, va a despertar un interés por el pecado inapropiado. Tristemente, así es la ley del pecado. A cualquier persona que tú expongas al pecado,
va a despertar sentidos inapropiados que a Dios no le agrada. Va a despertarlos, porque eso no fue el diseño de Dios. Dios no nos ha diseñado de esa forma. Si te expones al pecado, vas a caer, porque esa es la ley del pecado. Acabamos de leer en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado esa carne, la han crucificado, la han matado, han desechado esa carne, han destruido esa carne. Entonces, mata a tu pecado antes de que tu pecado te mate a ti. Esto es lo que Jesucristo manda en Lucas 9:24. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente. Diariamente. Esto no es ser pasivo un día ni dos. Esto es diariamente. Esto no es de vez en cuando. Esto no es solamente cuando tú sientas hacerlo, porque nunca lo vas a hacer entonces. Esto es diariamente. Cargar con tu cruz todos los días. Esto es martirizar tu pecado todos los días. El cristiano lucha contra su carne todos los días. Y es una pelea genuina por santidad. Es una pelea genuina. No es una persona que se victimiza. Oh, es que el pecado, es que la influencia, es que el mundo, es que pelea en contra del pecado diariamente. Vuelvan a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 en el versículo 22. Él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice en el versículo 25, por lo cual, miren la característica, hermanos, del viejo hombre. Quiero que lo vean de cerca. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es el contraste aquí? El viejo hombre habla mentira, pero el nuevo hombre que habla verdad. Dice en el versículo 25, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestros ojos. ¿Cuál es la intención ahí? El viejo hombre es una persona airada, pero el nuevo hombre busca no pecar, ni busca que el sol se ponga sobre su enojo. En el versículo 27 dice, no deis lugar al diablo. Lo que da la intención es de que el viejo hombre da lugar al diablo. Se expone a ser tentado, se expone al pecado. En el versículo 28 luego dice que el viejo hombre es el que hurtaba. Era un ladrón. Dice, pero sin embargo el nuevo hombre no roba más. Dice, si no trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ya la intención es ser de bendición a otros. Versículo 29, el viejo hombre hablaba palabras corrompidas, hablaba palabras malsonantes, pero él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora no hablamos palabras que se oyen mal, ahora no ofendemos con nuestras palabras, ahora no ofendemos con nuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Por tanto, el viejo hombre, ¿qué hace? Contrista al Espíritu Santo. Miren el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo. Ese es el resultado del viejo hombre. El viejo hombre habla mentira, es un airado, es un ladrón, habla palabras corrompidas y esto provoca ¿qué? Constristar al Espíritu Santo. Esto constrista, entristece al Espíritu Santo y esa tristeza la percibe, la siente el cristiano. Cuando el cristiano se siente mal, se siente incómodo, se siente deprimido, empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Bueno, examínate a ti mismo. Examina tu vida espiritual. Examina por qué tu vida está siendo el resultado de tus sentimientos. ¿Por qué tus sentimientos están reaccionando así? Y es que el Espíritu Santo te entristece por el pecado. Se entristece. Dice, no contristáis al Espíritu Santo. Y miren el contraste entre el viejo hombre y el nuevo. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, miren el resultado del cristiano. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, el cristiano imita a Cristo, imita al que lo creó. Miren el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna de estas personas tienen herencia en el reino de Dios. Pero el cristiano ahora es un imitador de Dios. Ahora ha crucificado la carne. Ahora le ha dado muerte a esos deseos pecaminosos. Hermanos, si decimos que somos cristianos, entonces vivamos como cristianos. Vivamos como cristianos. No es simplemente decir que somos cristianos para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos, sino es vivir como cristianos. En 2 de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. En otras palabras, hagan firme aquellos que ustedes han elegido creer. Hagan firme eso que ustedes dicen que creen. Si verdaderamente dicen que son cristianos, entonces háganlo firme. Establezcanse como cristianos al mundo, que el mundo los identifique como cristianos, como personas que aman a Dios, que ya no viven como el mundo, sino que ahora viven como cristianos. Hagan firme esta vocación. No es ser cristiano de nombre, no es ser cristiano de palabras, sino de hechos y en verdad. Si has elegido a Cristo, mantente firme en tu elección. Pablo continúa en el versículo 22, ahí en Efesios 4. Dice, en el versículo 22 dice, el viejo hombre está viciado. Está viciado. Está viciado con deseos engañosos. Y esto es lo que hace el pecado. El pecado te engaña haciéndote creer que hay vida en los placeres temporales del pecado, pero el resultado es muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Además del viejo hombre estar viciado, porque está tan enfocado en su pecado que no puede salir de él, dice que el viejo hombre, versículo 17, anda en la vanidad de su mente. Mira lo que dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Es ahí donde empieza todo, hermanos. ¿Saben dónde? En la mente. Un mal deseo, una mala palabra, una codicia, un deseo de inmoralidad sexual, todo empieza en la mente. Todo empieza en la mente. Dice que es la vanidad de la mente. Nosotros somos los que hemos aprendido. Nosotros somos lo que hemos aprendido desde niños. Como les dije al principio, todo lo que tú le pongas a un niño, eso lo va a formar hasta el futuro. Todo lo que tú le enseñes a un niño, eso lo va a impactar hasta el futuro. Si un niño es influenciado a hacer lo correcto, eventualmente cuando él crezca y empiece a madurar, va a querer hacer lo correcto. Es como funcionan las cosas. En lo que tú instruyas a un niño, eso es lo que le va a dar forma hasta que él crezca. Si un niño tú le enseñas o no lo disciplinas cuando hace maldades, eventualmente va a ser un indisciplinado. Eventualmente va a ser una persona que no va a ser buena para un hogar, es decir, no va a saber cómo guiar su matrimonio. Va a ser una persona mala para su sociedad, para la sociedad o para donde quiera que vaya, y eventualmente no va a buscar de Dios, no va a buscar de una iglesia. Las tres instituciones que Dios ha dejado para el humano. Dios ha dejado la familia como la institución del hogar. Dios ha dejado el gobierno para la institución nacional y Dios ha dejado la iglesia para la institución espiritual. Y nos tenemos que someter en la casa a nuestros padres, como ciudadanos a nuestros gobiernos, y en la iglesia a Dios. A Dios. Esas instituciones dicen que han sido establecidas por Dios. Las ha establecido Dios. Pero todo empieza con lo que le enseñamos a los niños. Todo empieza como lo que te enseñaron de niño, a lo que fuiste expuesto. Estaba hablando con un hermano hoy en la iglesia y él me estaba diciendo, porque yo prediqué la semana pasada en King Church en inglés, y yo estaba hablando acerca de cómo tener cuidado de nosotros mismos espiritualmente. Y él me estaba diciendo que le impactó mucho porque dice que eso de tener cuidado de nosotros mismos es algo que no pensamos mucho. No pensamos en cuidar de nosotros mismos tanto. Y yo le estaba diciendo a él que usualmente el ser humano
todo lo que fue expuesto cuando niño va a batallar con eso hasta la edad de adulto. Usted mira las estadísticas, hermanos. Casi siempre los niños que han sido expuestos a la pornografía, aún de adultos, batallan con este pecado. Los jóvenes que se entregan a las drogas, es muy difícil que salgan de ellas, aún de adultos siguen haciendo drogas. Las personas que de jóvenes se entregan al alcoholismo, aún de adultos siguen con el mismo problema. Y lo esconden, pero lo hacen. Porque a menos que Cristo rompa con ese patrón. A menos que Cristo rompa con ese patrón. ¿Pero por qué les digo esto? Porque todo lo que tú le metas en la mente a un niño, eso le va a afectar hasta la edad de adulto. Nosotros somos lo que hemos aprendido desde niños. De la infancia, o más bien la infancia, ha sido lo que nos ha dado forma para formarnos hasta lo que somos hoy. Lo que somos hoy. Y Pablo hace hincapié en que lo que le ponemos a nuestra mente tiene muchísimo significado. Es por eso que él dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Y en este pasaje él hace el hincapié en eso. Todo lo que habla acerca del intelecto, de la mente. Miren lo que dice el versículo 18. En el versículo 17 dice que ellos andan en la vanidad de su mente. En el versículo 18 dice que tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, oscurecido. Y luego que dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido. Aprendido, eso tiene que ver con el intelecto. ¿A quién? A Cristo. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Dice en el versículo 21, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Otra vez, enseñados, aprendido. Eso tiene que ver con el intelecto. Nuestra mente, lo que le ponemos a nuestra mente. Es por eso que lo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia tiene que ver con enseñar. Todo es con el propósito de enseñar o aprender a ser como Jesús. Aún las alabanzas, hermanos. Hoy en día las alabanzas, las personas no quieren que sean más didácticas, cuando siempre en las escuelas, a los niños, a todo el mundo, siempre se les ha enseñado que incluso hasta las canciones te ayudan a aprender mejor algo. A los niños cuando quieren que memoricen algo, ¿qué le hacen? Le recitan canciones A, B, C, D, E, F, G para que se aprendan el abecedario, para que se lo memoricen. Bueno, nosotros memorizamos las escrituras y las cantamos. Es lo que hacemos. No cantamos nuestras experiencias, eso no nos sirve. Nosotros cantamos lo que dicen las escrituras. A la gente no les gusta esto, pero es específicamente las alabanzas lo que más influencia a la vida de una persona. Las grandes iglesias se guían más por eso, por las alabanzas, porque la gente llega a las iglesias por las alabanzas, por tener grandes cantores y grandes gente que tengan buenos instrumentos de música, pero no escuchan realmente el significado de lo que están cantando. Pero es porque siempre la música ha tenido más influencia de aprendizaje que todo lo demás. Y nosotros en la iglesia todo lo que hacemos es didáctico, es la mente. Luego dice en el versículo 23, y renovaos en el espíritu, ¿de qué? De vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, debemos de renovar nuestra mente. Versículo 18, ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Versículo 20, tenemos que aprender de Cristo. Y en versículo 21, que debemos ser enseñados también por Cristo. Y luego dice en el versículo 23, ser enseñados o ser renovados de nuestra mente. Por naturaleza, venimos con una mente dañada por el pecado. Todo ha sido distorsionado. Todo. Y venimos a Cristo así, con esa distorsión. La masculinidad distorsionada, la feminidad distorsionada, el modelo de la familia distorsionado, el sexo distorsionado. El rol del hombre y la mujer también está distorsionado y eso lo traemos adentro de la iglesia. La sociedad ha querido redefinir lo que ya Dios ha definido en las Escrituras. ¿Por qué ustedes creen que lo que más ha hecho la sociedad es enseñar a los jóvenes acerca de la sexualidad? Porque han hecho un énfasis, tanto énfasis en la sexualidad, en que puedes cambiar tu sexo, en que puedes experimentar placeres sexuales. ¿Por qué ustedes creen que le están influenciando tanto a la mente de un niño acerca de estas cosas?
Bueno, número uno, porque vienen del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es todo aquello que es influenciado por Satanás. Todo. Y esta manera de pensar, cuando tú se la pasas a un niño, estás destruyendo un futuro completo. Y es la mente que es como una esponja, porque todo lo que está aprendiendo, eso lo va a formar hasta el futuro. Promueven inmoralidad sexual. Destruyen los valores desde la raíz. Y lo triste es que los padres están dejando que las escuelas sean las que hagan estas cosas. No lo están haciendo los padres. No tienen el valor de sentarse con sus hijos y hablar acerca de estos temas. Porque si no lo hacen en el hogar, ¿saben quién lo va a hacer? El mundo, las redes sociales y las escuelas. Esto destruye la mente de un joven o de un adolescente. Es por eso que lo promueven. Ellos no lo ven así, pero así es. Así es. La mayoría del movimiento LGTBQ son jóvenes, son adolescentes. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No saben ni entienden cómo es que funciona la sexualidad. Se dejan guiar por cualquier deseo. Oh, si me gusta, tengo un deseo inapropiado de un hombre, oh, ya soy gay o ya soy homosexual. Tengo una novia, pero me gusta otra, pues la dejo y estoy con otra. O tengo 2 y 3 a la misma vez. Es normal. Tengo que ir conforme a mis deseos. Y Pablo le llama a esto, versículo 19, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Es que lo que pasa es que Dios ha puesto pasiones en nosotros y deseos que son naturales del hombre. Pero ¿sabes qué es lo que ha pasado? Que están desordenadas por el pecado. Por el pecado. Dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, han perdido toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Toda clase de impurezas. Esos tipos de impurezas vienen influenciados por el mundo. Y Pablo los llama pasiones desordenadas. Pasen a Colosenses, capítulo 3. Colosenses está después de Filipenses. Colossians, capítulo 3, versículo 5. Miren lo que Pablo dice. Haced morir, pues, los terrenales vosotros. Fornicación, impurezas, ¿y qué dice ahí? Pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero dice, haced morir, pues, eso terrenal. Hazlo morir. Crucifícalo. Deshazte de ese viejo hombre. Esas pasiones desordenadas, hermanos, vienen por deseos engañosos, como Pablo menciona. Son deseos engañosos. Son deseos que tú no sabes cómo es que funcionan. Tú no puedes dejar a un niño que porque tiene incitación inmoral, dejarlo de que experimente porque tiene una incitación inmoral. Es una pasión desordenada. Está con unos deseos desordenados. Está desordenado su deseo. No está organizado, no está ordenado de la manera en la que Dios lo ordenó. Es un deseo desordenado. Los padres hoy lo dejan que experimenten a los niños. Son deseos desordenados. No los puedes dejar porque son deseos desordenados. Y Dios ha diseñado para que el hombre y la mujer experimenten placer de diferentes maneras. Pero cuando está desordenado, destruye el orden en el que Dios lo dejó. Destruye el orden en el que Dios los dejó. Así que él dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Todo lo pecaminoso. Todo aquello que se separa de Cristo. Y sobre todo esas pasiones desordenadas. Porque son pasiones desordenadas. Y todo empieza con le dicen en inglés, un kink. O ¿cómo se dice? Cuando la persona tiene una morbosidad de algo, una fantasía. Y una fantasía la lleva a la otra. Y la otra a la otra. Y ya no lo satisface nada. Son pasiones desordenadas. Desordenadas. Y Pablo dice, hazlas morir antes de que esas pasiones te maten a ti. Aquí le dice, haz morir lo terrenal, ahí en Colosenses, y aquí en Efesios él dice, despojaos del viejo hombre. Vuelvan a Efesios 4:22, dice despojaos. En el versículo 22, él dice despojaos. Despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pasiones desordenadas, deseos engañosos. Son deseos que te engañan. Pero dice en el versículo 23, renovar el espíritu de nuestra mente. Debemos despojarnos. Pero la única forma en la que lo podemos despojar de eso es
renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Si ustedes pasan a Romanos capítulo 12, solamente lo voy a citar. En Romanos capítulo 12, Pablo da una cita parecida. Romanos capítulo 12, versículo 2, él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero él primero dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No conforméis es conformarse, no se adapten, no agarren la forma de este siglo, de este mundo, no se amolden. Nos han querido meter a un molde pecaminoso, este mundo, y Pablo dice: no se amolden a este mundo. No se amolden a este mundo. Otra vez, han distorsionado la masculinidad, la feminidad, la forma de pensar en el hogar. Y Pablo dice: no se amolden a este mundo. No se amolden. Nuestra mente debe de ser renovada, cambiada. Si ha sido distorsionado lo que nos han enseñado, entonces quiere decir que nuestra mente tiene que cambiar. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Debe de ser renovada, porque ha sido distorsionada por el pecado. Debe de ser renovada al nuevo Adán. Ahí en Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Quién es el nuevo Adán? El nuevo Adán es Cristo. Luego dice en el versículo 21: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En Jesús. Cristo es nuestra verdadera imitación del verdadero Adán. Cristo es el verdadero Adán. Cuando Adán pecó contra Dios, perdió el camino. Y Cristo dijo: yo soy el camino. Ahora tenemos un nuevo Adán. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre perdió su imagen o distorsionó su imagen cuando pecó contra Dios. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto, lo dejó que guardara del huerto, que cuidara del huerto. Él debería de haber protegido el huerto. Él debería de haber protegido esa enseñanza que Dios le dejó. No toques el árbol, Adán. El único mandamiento era simplemente lo que él tenía que haber protegido y enseñar a su esposa. Y ser el líder de su hogar, ser el protector de su hogar, ser el que provee para su hogar, ser esa persona que tiene a su familia bajo cuidado. Instruye a su esposa y su esposa instruye a los niños en el hogar. Ella es su ayuda idónea. Es una responsabilidad de diferentes roles. Cuando Adán pecó, distorsionó los roles. Distorsionó las responsabilidades que Dios le dejó a Adán. Y Pablo dice: no se adapten al viejo Adán. No se adapten al viejo hombre. Sí, venimos con la mentalidad distorsionada de qué es el ser humano. Venimos con la mentalidad distorsionada de cómo es que debemos de funcionar como seres humanos. Pero Cristo es nuestro nuevo Adán. Ahora debemos adaptarnos a Cristo. Si hemos sido enseñados por Él, debemos de ser como Él. No se conformen a este mundo. Renueven sus mentes. Tienen que renovar su manera de pensar. Y Cristo nos dejó la forma en la que lo debemos hacer. En Mateo 5:27, él dice esto: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Saben qué representa esto? Cuidar tu corazón. Cuidar tu corazón. Todo empieza en el ojo, lo que miras, y eso te lleva a codiciar y a tocar. Y Pablo dice, señores, Jesucristo dice: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya con ella adulteró en su, ¿dónde? En el corazón. Ahí es donde empieza, hermanos. Es en el corazón. Lo que tienes que guardar es el corazón. Como dice el proverbio: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, por el que de él mana la vida. El corazón bombea vida. Debes de proteger tu corazón. Debes de cuidar ahí donde tú almacenas todo. Ese es el corazón. Guarda tu corazón de que se ponga duro, de que codicies lo que no es tuyo. Cuida de tus ojos.
En Primera de Juan 2:16, no lo tienen que buscar, pero Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo que tienes que recordar. Eso que el mundo ofrece pasa. Esos deseos temporales pasan. Pero cuando hace la voluntad de Dios, dice que permanece para siempre. Permaneces para siempre. Jesucristo dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Eso no es literal, hermanos. No te vas a sacar el ojo literalmente. Luego hay que llevarte al médico y eso es un problema. Luego llega el bill que no podemos ni pagar. Porque al final, como decía un monje, estaba escuchando la historia que dice que un monje se fue a las montañas para alejarse de la sociedad, alejarse del mundo. Se dio cuenta que se llevó su mente con él. Todo está en la mente. Sí, te sacaste un ojo, ahí tienes el otro para seguir codiciando. Te cortaste una mano, ahí tienes la otra para seguir pecando, para seguir robando. Entonces el problema no está en lo físico, está, dice Jesús, en el corazón. Protege tus ojos para que no llegue al corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Pablo dice, despojados del viejo hombre. En Efesios 4:22, despojados del viejo hombre. Hazlo morir, deshazte de él con violencia. Quiero terminar, hermanos, dándole una ilustración bíblica de cómo es que debemos de hacer esto. El pueblo de Israel estaba pasando, yo creo que en ese tiempo donde Dios estaba poniendo los reyes. Y Dios le dio una encomienda a uno de los reyes, principalmente el primer rey del pueblo de Israel. Pero la encomienda que él le dio fue destruir completamente a Amalek. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Y antes de continuar, les voy a dejar saber, esta escena es una de las escenas más horroríficas que he visto yo en las Escrituras. De esas que hasta te dan ganas de vomitar después de que tú la lees. Por eso les advierto, es gráfica la escena. Primera de Samuel, 1 Samuel 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Y la razón por la que escogí esta ilustración es porque de esta misma forma es en la que nosotros debemos de tratar nuestros pecados. Sin misericordia, sin piedad, porque tu pecado va a terminar destruyéndote si tú no lo tratas de esa forma. Y miren lo que el Señor le dice a Samuel, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey. Esto es como un recuerdo. Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey. Tú eres el rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Y miren lo que dice. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora, deténganse ahí por un segundo. Esto parece uno de los mandamientos más difíciles, que aparentemente cuando tú lo lees, tú dirías, bueno, yo haría lo mismo que Saúl, ¿no? De acuerdo a lo que Saúl va a hacer. Pero si ustedes pasan conmigo, hermanos, a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Ustedes van a entender por qué Dios le está diciendo esto a él. En Éxodo capítulo 17, versículo 8. Antes de que eso sucediera, el pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés que le golpea la peña para darles agua. Y cuando van a beber agua, ellos están bebiendo agua y están todos descansando en el desierto. Están durmiendo, están descansando. Y el pueblo de Amalek se mete a matar al pueblo de Dios mientras está descansando. Y los agarra por atrás. La parte de atrás era donde estaban las viudas, los desamparados, los que no podían caminar, los ciegos, los leprosos, porque al frente estaban todo el ejército de Israel. Atrás quedaban esos.
Y este pueblo empezó a matar a las viudas, a las mujeres, a los niños y a todos los que estaban ahí. Y miren lo que sucede, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Mataron la parte más débil del pueblo de Israel. Era un pueblo malo. Se dicen que eran nómadas, que andaba de lugar a lugar saqueando y atacando pueblos. Y en una de esas ataca al pueblo de Israel mientras están en descanso. Y Dios se lo toma personal, porque es su pueblo. Miren lo que dice luego en Deuteronomio 25. Deuteronomio 25. Él le dice, yo te prometo que voy a destruir a Amalek. Y luego en Deuteronomio 25, Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Él le repite. Deuteronomio 25, 17. Él le recuerda, ya esto es él recordándole a Moisés, a Josué, porque van a entrar a la tierra prometida. Y él le dice, te digo esto para que no se te olvide. Y le dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estaban cansados y trabajados y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. No lo olvides. Esa encomienda Dios se la dejó al pueblo de Israel. No lo olvides. Este pueblo hizo lo que hizo y va a pagar las consecuencias. ¿Cuándo? Cuando yo entienda. Bueno, ahora el Señor ha decidido que es el momento preciso de que la generación de Amalek pague las consecuencias de lo que sucedió. Y Dios le dice esto que leímos a Saúl. Ve y acaba con todos y no tenga piedad de ellos. ¿Qué es lo que ustedes creen que debería de haber hecho Saúl? Obediente al Señor. Eran tiempos de guerra, eran tiempos de conquista y tenían que haber hecho lo que tenía que haber hecho. Ahora miren lo que sucede y con esta historia voy a terminar. Capítulo 15 de Primera de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. Nos quedamos en el versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Manos, mató a todos y se llevó al rey. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra a Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Hermanos, él mismo se hizo un monumento a sí mismo. Como diciendo, yo conquisté a Amalek. Yo conquisté a Amalek. Y la razón por la que se llevó vivo al rey, ¿sabes por qué? Porque Agag era uno de los reyes más conocidos en esa época. Y él llevarse al rey Agag vivo era exhibirlo y decir, miren quién conquistó a Agag. Y él se levantó un monumento para sí mismo. Y luego dice, en el versículo
12. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye los pecados de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Pero como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Ahí está la hipocresía, que confiesa su pecado hipócritamente. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta del manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado. Miren esto, hermanos. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Hermanos, lo único que él quería era gloria y reconocimiento público. Y miren lo que dice: y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag. Miren esta escena, hermanos. Traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Vino como quien dice: aquí no hay ningún problema. Me mataron a todo el pueblo, pero a mí me dejaron vivo, a mí me van a mantener preso, ahorita a mí no me van a hacer nada. Él vino alegremente y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, ¿verdad? Ya esa parte en la que me iban a matar ya pasó. Y Samuel dijo, versículo 33, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. En otras palabras, tú vas a morir hoy. Entonces Samuel, miren esta escena, hermanos, cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo cortó en pedazos. En otras palabras, lo despedazó. No quedó ni un recuerdo de Amalec. Después de ahí, hermanos, Samuel jamás volvió a ver a Saúl. Era tanto el desprecio que tuvo Samuel sobre Saúl que dice que después Samuel jamás volvió a ver a Saúl. Pero entienden esto, hermanos. De la misma forma en la que los amalecitas atacaban a Israel y los destruían a cada rato y quedaban vivos y volvía otra generación que era familia de esa gente y volvían a atacar a Israel. Hermanos, si tú no destruyes tu pecado, eventualmente el pecado te va a destruir a ti. Destruye todo lo que te lleva a ti a pecar. Contactos en tu teléfono que te incitan a pecar, gente que te incita a pecar, amistades que te incitan a pecar, programas de TV que te incitan a pecar, música que te incita a pecar, todo aquello que te lleva a pecar, deshazte de eso, córtalo en pedazos, tíralo a la basura. Deshazte de eso. Deshazte de eso. Sé obediente a la palabra del Señor. Sé obediente a su palabra. Si no eres obediente a su palabra, tarde o temprano el pecado te va a alcanzar y te va a destruir. Si no lo destruyes a él, él te destruirá a ti. Despojémonos del viejo hombre. Corta en pedazos tus pecados como cortaron en pedazos a Agag. Vamos a orar, hermanos. Y quiero que mientras oremos, tú medites
en lo que hemos hablado y le pides a Dios que te ayude a guardar su palabra y a deshacerte del viejo hombre y a despedazar ese pecado que te sigue persiguiendo, que te sigue buscando para pecar. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos esta enseñanza, Dios mío, te pido de que nos haya ministrado en esta tarde, Señor, que nos sirva, Dios mío, para entender de que el pecado, si no lo destruimos, nos destruirá a nosotros, Señor. Dice Pablo, hacer morir lo terrenal en nosotros, todo aquello que nos lleva a pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a deshacernos de todo eso que a ti no te agrada, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, yo pongo esta congregación en tus manos, Señor, y te pido de que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a obedecerte, a confiar en ti, Señor. Yo oro por los que escuchen este mensaje, Señor, que Padre Santo, tu Espíritu Santo los ayude, los guíe, los dirija, Señor, para poder serte fiel, Dios mío. Dice tu palabra, Señor, que el fruto de tu Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, Señor. Dominio propio, Padre. Danos el dominio propio para alejarnos de los pecados, para hacer morir lo terrenal, para despojarnos del viejo hombre, para poder confiar en ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Dios mío, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.